días, bendiciones de Dios a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a recordar y reflexionar en el tema que hemos llamado ¿Cómo interesar al niño a creer y confiar en Dios? Para ello tengo un gran invitado conmigo. Hola, hermana Chilito. Hola, Pepito, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos amiguitos, grandotes están ahí? Buenos días. ¿Qué vamos a hacer? Porque siempre estamos con mis amiguitos y ahora tenemos unos amigotes y amigotas. Están grandotes. Muy bien. Hoy nos tocó venir con amigos más grandes, Pepito. Qué bonito. Bueno, pues bienvenidos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre cómo hacer que ustedes crean y se interesen en el conocimiento y sobre todo aprendan a confiar en Dios. Pero yo sí creo y me intereso en Papito Dios. Muy bien, Pepito. Por eso te invité para que compartas sus experiencias con nosotros. Es lo que me ha enseñado mi papito Eliseo. Así es. Vamos a comenzar. ¿Te parece? ¡Comenzamos! Muy bien. Seguramente ustedes conocen diferentes técnicas de enseñanza, pero también saben que una enseñanza sin aplicación no permea en el corazón de los pequeños. Oye, hermanita Charito, eso es como si yo tuviera un chocolatito envuelto, y me lo quisiera comer, pero no me lo comiera y dijera, qué rico chocolate, pero sigue estando ahí. Y no sé a qué sabe, pero dice que está rico. ¿Es así? Así es, Pepito. Muy bien, muy buena idea. Muy buena ilustración. Mejor el chocolatito. Por ello vamos a reflexionar sobre algunos conceptos que nos permitirán empatizar con los niños, despertando su interés por aprender y lograr que confíen en Dios. Más bien, es muy bonito eso. Y le recordaremos y reflexionaremos porque muchas de estas cosas, mi papito Eliseo dice que ya las sabemos, pero que a veces las olvidamos y no las ponemos en práctica. Así es, Pepito. Vamos a ver como primer punto que tratarlos a ustedes, tratar a los niños con amor y con respeto Sí. es muy importante porque eso los hace sentirse valorados, reconocidos, pero lo más importante es que se sienten amados. Sí. El hecho de que nos traten muy bien nos hace sentirnos a gusto. Porque es muy feo que nos hagan a un lado, nos pongan sobrenombres, nos regañen, nos excluyan. No, eso es muy feito. Porque luego mi amigo Isaías así hace con una de nuestras amiguitas allí en la escuela, le hace el fuchi, se come su torta, eso no debe de ser. Y tenemos que tratarnos todos con amor, porque papito Dios, dice mi papito Eliseo, que tenemos que tratarnos con amor, amar al prójimo. No podemos tratarlos a ustedes de la misma manera que los tratan en la escuela secular o que sus compañeritos los tratan fuera de la escuela de formación cristiana. Eso es muy importante porque la escuelita de formación en la iglesia es un lugar, debe de ser de reposo, de paz, de esperanza, de armonía, y porque venimos de la escuela, de la otra escuela, de la escuela de la calle. A veces nos tratan muy mal. Sí, y muchas veces vienen ustedes lastimados o afligidos, preocupados, tanto de sus casas como de la escuela, de todos los días, ya sea por sus maestros o por sus amiguitos, y nosotros aquí en las clases no podemos tratarlos de la misma manera. Tenemos que hacerlos sentirse amados, respetados, valorados. Debe ser diferente, porque yo me siento muy a gusto en mi escuelita de formación, y cuando llego a la la otra escuelita, sí me siento un poquito rarito, pero me gusta más estar en la iglesia con mis amiguitos porque hablamos de papito Dios. Y ¿sabes qué, Pepito? Que si ustedes se sienten amados, les estamos enseñando lo que viene en la Biblia. Si la Biblia nos habla de que Dios nos ama, nosotros tenemos que hacerlo con ustedes. Sí. Fíjate que mi papito Eliseo me dijo que en la Biblia un escritor dijo que si amamos a Dios pero no amamos a los otros, somos mentirosos. Así es. Entonces tenemos que amar a todos, y especialmente a nosotros los niños. Así es. Tienen que amarnos. Y debemos enseñar con el ejemplo. Ese es el sí. 2º punto. Recordemos que los niños, como Pepito,
captan todo. Pueden no estarnos poniendo atención y aparentemente ni nos están oyendo, no nos están viendo. Pero la realidad es que ellos sí nos ven, sí nos escuchan, aunque no estén sus miradas fijas en nosotros. Ay, por una cosa muy sencilla, Chelito, porque tenemos diferentes formas de aprender, diferentes tipos de aprendizaje, y aunque no estemos así, o estemos así oyendo, sí ponemos mucha atención. Así es. Por ejemplo, hablábamos de Eliam. Eliam es un pequeño que no puede estar quieto en el salón de la clase. Está brincando, está hablando, se está moviendo. Sin embargo, yo le pregunto de lo que estamos hablando y me responde. Me puede decir la clase perfectamente. Mi amiguito Eliam, sí. Bueno, ya platicaremos de él porque también tiene otras cosas muy bonitas. Así es. No debe haber una doble actitud en lo que nosotros enseñamos y lo que decimos, o sobre todo lo que hacemos. El comportamiento de nosotros debe ser el mismo dentro de la clase, del aula, donde formamos a los niños cristianamente, y fuera del aula. No importa que estemos en la iglesia, no podemos ser inclusive en la misma iglesia, estar hablándoles de amor a los pequeños, y si estamos en el salón social y llegan a preguntarnos, no les podemos decir, ay, no me molestes porque ya terminó la clase. O si llegan tarde, por ejemplo, ha sucedido en algunas ocasiones que llegan tarde los niños al salón y algunas maestras les pueden decir, no, ya es tarde, ya no, la clase se acabó. No, eso es muy feíto. No. Así es, Pepito. Eso, en lugar de hacerlos que quieran volver, los va a alejar. Mucho de lo que un niño aprende, como tú, es asimilado más que ha aprendido. El reflejo de la fe en Dios es una imagen que dura, que forma el concepto de Dios en ellos, en los niños como a Pepito. Oh, sí, y todos los amiguitos de la escuelita de formación. Sí, el ejemplo es muy importante porque mi papito Eliseo dice que nosotros vemos y hacemos lo que vemos. Más bien, repetimos lo que vemos. Ya ves, Chelina, ando diciendo las cosas al revés. Sí, aprendemos lo que vemos y decimos lo que oímos. Por eso, los papitos y los maestros tienen que ser un ejemplo para nosotros. Dice mi papito, o tú decías, Chelina, congruente, que quiere decir que lo que pensamos, lo que decimos, debe ser lo que hacemos. Así es, Pepito. ¿Por qué? Porque eso nos va enseñando a nosotros cómo ser buenas personas e hijos de Papito Dios. Y, por ejemplo, si quieren que nosotros aprendamos de la fe, tenemos que ver que la fe está en mis maestros y en mis papitos. Sí, porque es muy importante que lo que nos enseñan, ellos también lo puedan vivir y experimentar. Porque si no, seríamos como mi amigo Isaías, que te platicaba, hermanita Chelito. Isaías sí iba al templo, tiene su Biblia, pero no hace caso porque dice, eso dice el pastor, pero mi papá dice otra cosa. Y el pastor dice que la Biblia dice esto, pero mi papito, el papá de Isaías dice, eso es lo que dice el pastor, pero hace otra cosa. Entonces, así es, Pepito, lo que ustedes deben ver tanto en sus papás como en sus maestros es lo mismo. Si decimos que a Dios le gusta la obediencia, como adultos debemos ser obedientes y no pedirles a ustedes que sean obedientes nada más. ¿Usted es obediente, hermanita? Sí, claro. Yo también soy obediente. Bueno, no siempre, porque a veces soy un poco travieso. Muy bien, Qué Pepito. bonito. Debemos hablarles también con palabras sencillas. Sencillitas como una buena hamburguesa sencilla. No. Debemos dirigirnos a ustedes con palabras claras, no como los adultos tenemos ya por costumbre, que ya conocemos la Biblia porque ya tenemos varios años de estudiarla, ya somos mayores, podemos entender las palabras que nos hablan, llamémosle como bagaje cristiano. ¿Para qué? Bagaje, ¿Un o sea, baguette? como ¿Un un baguette? paquete. ¿Un bolillote cristiano? Como un paquete de conocimientos que ya traemos, que hemos aprendido y podemos aplicarlos a un igual, es decir, a un adulto. Al adulto me va a entender, pero si yo te hablo ¿Ya ves? palabras así, no las vas a ¿Me entender. dijiste bagaje? ¿Y garaje?
Oh, ballet. Creo que mientras ¿Verdad? más sencillas Así sean las es, palabras, así es, nosotros Pepito. las Si yo podemos te digo exacto bagaje, puedo confundirte. entender. Oh, ya Así es. entendí. Es muy importante que, como dice mi papito Eliseo, los papitos y los maestros se suban al nivel de nosotros. Y cuando me dijo eso, dije, papito, no te voy a alcanzar, no voy a sostenerte si te subes sobre de mí. Y me dijo, no. Lo que quiero decir es que voy a hablar contigo para que tú me entiendas. Por eso, él le pregunté, papito, ¿cómo puedes explicar quién es Dios? Debemos recordar que ustedes viven en el aquí y en el ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que viven su momento, en el momento Aquí, que estás ahora. aquí, exacto. Y lo que tú veas que yo te estoy ejemplificando, que yo estoy haciendo, es lo que tú vas a creer. Es que si me hablan de la eternidad, del futuro, si me dicen que por los siglos de los siglos, yo me he quedado así. Así es, porque para ti no hay, para ti lo mismo es hoy que ayer que mañana. No. Para ti el tiempo aún todavía no está bien determinado. Por Suena lo bonito. tanto, exacto, de teoría suena muy bonito, por lo tanto debemos ser claros con lo que les enseñamos. Entonces, cuando le pregunté a mi papito Eliseo, hermanita Chelito, ¿quién es Dios? Me dijo, pues Dios es creador de todo lo que existe, todo lo que hay. Así es. Sí, me quedó más o menos, pero dije, pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo entender a Dios? Y me dijo algo así muy bonito. Mira, Papito Dios es como si fuese el papá de todos. Así como yo soy contigo, Papito Dios provee, sana, cura, enseña, te escucha, te levanta, te toma de la mano, te aconseja, dirige tus pasos, todas esas cosas es Papito Dios. Así es. Entonces lo que es importante es acercar a Papito Dios a nosotros, que no lo veamos tan lejano y tampoco que es un Dios castigador, como le dicen a Isaías, que si se porta mal se va al infierno. Digo, el infierno me suena así como una taquería donde la salsa está muy picosa. Le dicen que lea la Biblia, pero los papás de ellos no la leen, ¿eh? Eso es incongruencia, eso no es ser congruente, eso no avala lo que yo digo con lo que hago. Debemos tener en cuenta que si los niños les estamos enseñando de la existencia de Dios, nuestros hechos deben ir sustentados con lo que viene en la palabra. Y la palabra de Dios es la Biblia. ¿Es qué? La Biblia. Biblia, y es como una espadita de 2 filos. Eso me recuerda a otra historia que al rato te platico, Chelina. Así es, me acabo de acordar de la misma historia. Muy bien. Ante todas estas preguntas debemos responder sin miedo a equivocarnos, que Dios es un Padre bueno que cuida de sus hijos. Es cierto. Pero también nos tienen que enseñar a través de hechos importantes y relevantes. Fíjate, Chelina, que mi papito Eliseo dijo que me aprendiera yo un versículo. Y dije, me lo aprendí. Y me aprendí. Bueno, nada más, el título dice, el Señor es mi pastor. Pero de repente le pregunté, papito, ¿por qué es importante aprender los versículos? ¿Eso me hace mejor persona? ¿Eso me hace estar más cerca de Papito Dios? Y me dijo, no necesariamente. Entonces, le pregunté, ¿cómo es eso, papito? Dice, no, mira, aprender un versículo no te hace más santo ni te hace cristiano. Lo que hace es ejercitar tu cerebrito. Lo importante es que la palabra de Papito Dios esté en nuestro corazón, porque cuando esa palabra entra, podemos tener mejores actitudes y acciones y nos da sentido, a mí me da sentido de, como decimos, de pertenencia en la iglesia, en la casa, con mis amiguitos. Porque si nada más me dicen que me aprenda un versículo, me lo aprendo y es como aprenderme las matemáticas y nada más. Por eso, fíjate, Chelina, me acordé de Mía, cómo ubicaron la palabra con la imagen. Así es. ¿Te acuerdas de Mía? Así es, sí me acuerdo de Mía. ¿Te acuerdas qué hizo el sábado pasado? Mía tiene 6 años.
cuando iniciamos la clase, al abrirse la pantalla, ella estaba leyendo la Biblia y le preguntaste, ¿qué estás haciendo, Mía? ¿Y qué contestó Mía? Que estaba leyendo y le pregunté que qué historia. Me dijo la historia de Moisés. Y lo más bonito es que le pregunté, ¿y por qué? Y me dijo, es que mi abuelita me contó la historia de Moisés y se me hizo muy interesante y quise verla. Entonces, lo que quiere decir es que nos cuenten historias en el cual nos sentamos nosotros que participamos. Como Eliam, su abuelita le leía sus historias en la noche. Él decía, quiero escuchar la historia de José, pero pon José Eliam. Es la manera de que se identificaba él con la historia. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos hacen sentir parte de ella. Así es, eso nos lleva a conectar las palabras de la Biblia con lo que vivimos cotidianamente. Debemos enseñar que es importante que leamos la Biblia y las experiencias que nosotros vivimos las conectemos. Por ejemplo, hablábamos de los versículos, de aprendernos los versículos. El aprender los versículos no nos va a hacer santos, no nos va a hacer que ya sepamos muchísimo, pero sí nos va a ayudar a recordar lo que es importante en el momento que lo necesitemos. Tiene su utilidad, pero eso no nos hace Así es. ni mejores ni peores personas. Nos hace que tengamos conocimiento de ella, pero es más importante vivirla. Así es. ¿Cuántas veces hemos sabido que mandan, por ejemplo, a Isaías? Tú hablabas de Isaías. Sí. A Isaías le dice a su papito, vete a leer la Biblia. Pero su papá no lo leía. O su papá y su mamá le decían, Isaías, vete a orar para ver si cambias. Sale el demonio. Sí. Así es, no oraban. Sí. A mí en otra escuelita con otros alumnos me tocó que una mamá se acercó y me dijo, la mamá no asistió nunca a la iglesia, desafortunadamente, pero literal me dijo, se la traigo a ver si se le sale el demonio que trae dentro. Dice, porque no obedece, no se está quieta en ningún momento. No, eso no es así. Los papitos tienen que darnos el ejemplo. Por eso, la palabra de papito Dios, como dice, mi papito Eliseo debe ser parte de la familia, tienen que estar en el centro de la familia, y no para que le demos la vuelta a la Biblia, no, sino que nosotros tenemos que ver que nuestros papitos y los maestros leen la Biblia y la leen con nosotros, que oran con nosotros y nos enseñan a orar. Y me acuerdo mucho, hermanita Chelina, cuando Renatita oró para el culto infantil. Al principio nos dio un poquito de risa porque oró por los animalitos, por los gusanitos, por los perritos y por los hipopotamitos. Y me dije, sí. Pero aprendimos que ese es el sentir de nosotros, que oramos de acuerdo a lo que nosotros estamos sintiendo. A veces que nos dicen, como le decían a Isaías, tienes que orar así. Tienes que orar así. No. Es importante lo que ustedes sienten, y lo que ustedes sientan es lo que van a decir, lo que van a orar, y nosotros no debemos menospreciarlo, ni dirigir la manera en la que oran. Es decir, sí podemos decirles a quién vamos a orar y en qué actitud debemos hacerlo, pero nunca tal vez qué es lo que deben decir. Si son muy pequeñitos, sí, para que puedan empezar a hacerlo. Pero bueno, nosotros oramos como nosotros lo entendemos, Chelina. Así es, eso es muy importante porque eso es lo que le gusta a Papito Dios. Y sí, por eso la palabra debe ser muy importante, lo básico, lo fundamental en nuestra vida. Así es. ¿Y sabes cómo podemos integrar también en una dinámica familiar la Biblia en nuestras casas, por ejemplo? Oye, sí, eso me acordé, Chelina. A veces se van de día de campo, a veces se van de fiesta. Y yo platicaba con mi papito Eliseo y te iba a comentar, Chelina, que hagamos una reunión familiar, donde sea una noche, cuando menos una noche, cada vez, un día a la semana, donde leamos la Biblia, donde juguemos esgrima bíblico, donde hagamos una peliculita y comamos palomitas y galletitas. Y que todos cantemos cantos, aunque seamos desafinados, y cantemos, ¿cuál cantamos? ¿Qué cantaremos? Bueno, lo que haya que cantar. Y donde podamos compartir lo que hemos aprendido tú en tu salón de clases y tu papito, reforzarlo o complementarlo. Sí, porque la vida cristiana tiene que ser desde la familia. Eso es lo que los maestros tienen que decir a los papitos, porque a veces le cargamos la mano a los maestros, que son los que tienen que hacer las cosas, y no, mi papito Eliseo dice que es el padre de familia como sacerdote de la casa.
Así es, tal cual como en la escuela secular, la casa es el primer centro formativo de ustedes. Así es. Y también tenemos que ir a la iglesia juntos, porque luego a Isaías lo mandan solito y eso es muy feíto. Para que Ay, nosotros podamos tener confianza en ir al templo, tenemos que ir con papito, con mamita, con los hermanitos, todos juntos al templo. porque eso también es parte de la enseñanza. Si yo, como el caso que les platicaba de esta mamita que me llevaba a su niña para que se le saliera el demonio, pero la señora fumaba, tomaba, no leía la Biblia, decía malas palabras, no era congruente, ¿verdad? Entonces, si ella hubiera apoyado a su pequeña yendo a la iglesia, ¿qué hubiera sucedido, Pepito? Mm, Hubiera cambiado la actitud de esta pequeña, puede efectivamente. ser. Yo creo que sí. Y así debe haber sucedido. Muy bien. Hermanita Chelito, yo me tengo que ir. Muy Yo bien, creo que ya Pepito. estamos terminando. Aquí lo importante es recordar a nuestros queridos profesores que orienten a los papás, porque ellos lo saben hacer. Usted dijo cosas bonitas, ellos tienen didáctica y tienen pedagogía para enseñar, pero tenemos que ser congruentes. Y mi papito dice que la educación es tripartita, papás, maestros y alumnos. Entonces los papás tienen que poner gran parte de su esfuerzo, porque si no, va a pasar lo que dice la Biblia en el libro de Josué, que vino una generación que no conocía a Papito Dios y parece que estamos viendo eso. Los niños, mis amiguitos, no conocen a Papito Dios porque sus papitos no les enseñan y eso no puede ser. Hermana Chelito, dígales que nos tienen que enseñar quién es Papito Dios con mucho amor. Así es. Amados hermanos, hemos llegado a reflexionar en estos puntos juntos, muy sencillos, pero creo que son muy importantes, porque de ello depende que el pequeño se interese en conocer de Dios, pero más importante es que aprenda a confiar en Él. Lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, servirá de mucho, pero siempre debe ir avalado tanto con el conocimiento de la Biblia como con los hechos. Recuerden que no podemos decir las cosas que no vivimos. No podemos dar lo que no tenemos, dice Así el es. deseo. Pues yo no tengo galletitas, Chelina, pero sí los deseo. Nos vamos a despedir juntos, ¿te parece? Bueno, Muchas gracias por su atención. muchas gracias por su atención. Nos ha dado mucho gusto Nos ha dado verlos. mucho gusto verlos. Pepito, muchas gracias por ayudarme. Pepito, muchas gracias por invitarme, Chelina. Ya ven, estoy repitiendo lo que yo dice. No, muchas gracias, profesores. Muchas gracias, maestras. Y que el Señor, Papito Dios, los bendiga mucho. Y nos vamos a despedir como nos despedimos de nuestra escuela, de su culto infantil. Adiós. ¡Adiós! Muchas gracias. Que Dios les bendiga. ¡Adiós! Adiós.